Vamos a la actualidad. Seguimos. Casos a la que ministros, casos que usted ha estado opinando toda la tarde. Abrimos los micrófonos para que la gente se exprese. Ya estamos con Renato Garín, abogado, exdiputado, escritor, autor del libro El Lobby Feroz y la Sociedad de las Influencias. Renato, ¿cómo está? Querido Julio, qué gusto saludarlo. Un abrazo, pues. Un tema que a usted le viene como anillo al dedo. Sí, más en el pasado que ahora, porque usted se acuerda que ese libro ya es del 2016. Pero parece que cambian los personajes algunos, pero no cambian las costumbres. Sí, mire, por empezar por algún lado, usted se acuerda de Antonio Cortés Terzi, ¿no? Por supuesto. Fallecido intelectual socialista. Hizo clase. Y él tenía un concepto que yo lo aplico en ese libro, y de ahí, de hecho, el libro toma el aparato metodológico, digamos, de Cortés Terzi, que es la idea de que hay un circuito extrainstitucional del poder. Y esto que suena tan complicado, podemos decirlo en simple, que es que la hacen por debajo, o le encuentran la vuelta. En Argentina esto le llaman la rosca al lobby, hacer la rosca, ¿no? Y entonces son políticos rosqueros, como Salaquet, ¿verdad?, que viene de otra época, los que protagonizan este tipo de hechos. Pero esto usted sabe muy bien, de sus tiempos de la Nación, ¿verdad?, que la ley del lobby tiene una historia de 20, 25 años. Estamos hablando de que es una vieja costumbre que se puede seguir aplicando al 2024. Lo que hay es un circuito extrainstitucional del poder. Cambian los sujetos, pero el circuito sigue operando, ¿no? Una manera de funcionar el poder, manera de legislar, manera de estar en el Congreso, ¿verdad? Y por eso quienes son rupturistas respecto de esas prácticas, o son críticos respecto a esas prácticas, o son un poco díscolos, terminamos expulsados del sistema más temprano que tarde. Porque a mí cada vez que me quisieron llevar este tipo de almuercitos, cafecitos y cositas, yo lo ponía en la ley del lobby, o los amenazaba con decirles que iba a la ley del lobby y se me seguían molestando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues si pasó la ley, pues Julio. Claro. Y el Frente Amplio, porque yo soy uno de los fundadores del Frente Amplio, le puedo decir que el Frente Amplio tiene una historia respecto de esto, y estas prácticas son completamente contradictorias respecto a lo que el Frente Amplio decía. A ver, cuéntenos un poquito ese trabajo del Frente Amplio en esta materia al principio, en su inicio, y por qué tú dices que es contradictorio. Bueno, nosotros aparecemos con mucha fuerza el 2015 y 2016 en el contexto donde aparece el caso Penta. Aparece después el caso SQM, y ahí aparecen 3 leyes que había que legislar: ley de financiamiento de la política, ley de partidos políticos y ley del lobby, ¿cierto? Ese fue el marco de la llamada Comisión Engel, ¿no? Y entonces ahí diversos voceros, donde yo me incluyo, usted se acuerda, nos subimos a la micro, por así decirlo, en determinadas causas. Y yo me transformé, con todo respeto, usted se acuerda, en el hueón del lobby. Entonces acá es que se hablaba del lobby, aparecía este personaje, ¿cierto?, diciendo que había que hacer ley, que había que hacer ley, que había que hacer ley. Y ahí, obviamente, yo tuve 3 aliados que estaban dentro del Congreso. El primero, Vlado Mirosevic, que tuvo un litigio con Microsoft, usted se acuerda, larguísimo, sí, claro, por el lobby de Microsoft en los aparatos públicos con el Windows y el Office. Tuvimos además el apoyo en ese momento muy joven de Giorgio, ¿cierto?, que él tenía el asunto de los derechos de autor, ¿verdad?, el tema de las farmacéuticas, que también había mucho lobby en eso. Y por supuesto del presidente de la República. En ese momento yo le decía Gabriel, ahora hay que decirle presidente de la República, porque hay gente, unos desatinados, que le siguen diciendo Gabriel, que cuando era diputado en su primer periodo fue un firme contradictor de Enrique Correa, de Eugenio Tironi y de Cristina Vitar, si usted se recuerda. Y entonces se nos armó una gran agenda donde dijimos, mire, aquí hay oficinas de lobby, hay lobistas particulares que tienen un circuito extrainstitucional del poder. Entonces esto le hacía sentido a la izquierda, porque estábamos citando a Cortés Terzi, que usted bien sabe mejor que yo, usted fue su alumno, sí, la vio antes, pues. Entonces estamos comentando en el fondo el concepto de Cortés Terzi. ¿Y qué es lo que ha pasado en este tiempo? Porque nació la ley del lobby. Claro. ¿Y qué pasó con el tiempo? ¿Se burla? ¿Mejoró? Pero cito Macari, Mirko Macari, las grandes decisiones en este país se tomaron, se toman y se tomarán entre 4 paredes, porque así es el modelo
y los que no crean esto son ingenuos, digamos. Un relato desesperanzador, pero finalmente él habla que en este gobierno tiene que haber aprendizaje porque hay cierto grado de ingenuidad al respecto o desconocimiento. Yo estoy de acuerdo en general. Lo que ocurre con la ley del lobby en particular es que nos demoramos tanto en tener ley del lobby porque había 4 oficinas que no querían ley, porque se sentían señalados por la prensa, que eran Imaginación Consultores, Tironi y Asociados, Acerta Consultores y la empresa de Extend, que es de las hermanas Velasco, ¿no? Hijas de Belisario. Claro. Y como ellos se opusieron tan firmemente, detuvieron el avance de lo que habría sido una buena ley del lobby, que incluyera todo, ¿me entiendes? Y entonces hizo una ley del lobby a la chilena, que es lo que se escribe en ese libro, El Lobby Feroz, que es una ley del lobby más o menos, digamos. Que claro, es una ley en el fondo de agenda pública. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que registrar con quién me junté en mi horario laboral de ministro, de subsecretario, etcétera. ¿Correcto? Y entonces inmediatamente surgió la rosca, ¿cierto? La vuelta de que lo hacían de noche, ¿cierto? Después del horario laboral en instancias pseudo privadas. Y entonces apareció el espacio del cóctel público-privado, del cafecito público-privado, del seminario público-privado, ¿cierto? De que terminaba en la comida, ¿cierto? O sea, una dinámica, ¿comprende? Y el Frente Amplio, cuando nosotros llegamos al Congreso, llegamos muy firmes en no subirnos a eso. Si usted se acuerda, los primeros 2 años, éramos un poco insoportables con eso. Catalina Pérez, pues, Julio César, es la autora de la reforma a la ley del lobby que quedó para la Cámara de Diputados. Claro. Sí, esto es increíble. Bueno, ¿qué pasa? Que llegan al gobierno y el Estado de Chile tiene una dinámica, y esa dinámica incluye que las oficinas de lobby están adentro del Estado. A ver, ¿cómo? Sí, pues si llevan 20, 30 años adentro. Entonces Boric tiene que trabajar con Tironi, porque resulta que Tironi es el experto comunicacional del litio. Entonces pasan las ministras de minería, pasó Hernando, ¿cierto? Ahora está Williams, pero Tironi sigue ahí, de asesor comunicacional del relato del litio. Y usted lo ve haciendo columna y parece vocero del gobierno del Mercurio. Que parece que estuviera contratada para eso. Después, usted ve que las reuniones que han tenido, estas que han aparecido publicadas, y deben haber muchas más, lo que hacen es que recurren a políticos retirados de derecha, vinculados con algunos grupos económicos, para que le hagan puente con los grupos económicos, con cierta desesperación. Porque Grau y compañía, para llegar a la casa de Salaquet, es porque está desesperado. ¿Comprende? Entonces, recurren al circuito extrainstitucional porque arriba las instituciones no les sirven. Pues si van a las comisiones en el Congreso y están a los gritos, ¿verdad? Son puras discusiones, que el caso COI más que el caso Fundaciones, ¿verdad? Bueno, la verdad es que, claro, uno va cerrando un poquito los círculos, son siempre los mismos, ¿no? Claro, porque esto tiene una historia más o menos de 20, 30 años donde los políticos profesionales desarrollan un capital social. Ese capital social después lo venden a las empresas y lo venden en formato de reuniones. Entonces, lo interesante es quién le paga a Pablo Salaquet por lo que hace, o lo hace por la buena onda. Yo no creo, porque Pablo Salaquet es uno de los fundadores de Captiva, que es la primera empresa de Cristina Vitar en los 90, junto con Marcelo Trivelli, que Trivelli después termina en Extend con las Velasco. Esto es una madeja, esas 4 oficinas de lobby, y si uno va sumando a los lobistas particulares, ¿verdad? Como un tiempo lo fue Jorge Chausson, ¿verdad? Como un tiempo lo fue Ignacio Pérez Walker, que no es Ignacio Walker, sino que Ignacio Pérez Walker, y ahora lo que está haciendo Salaquet, ¿verdad? Es decir, gestores de intereses privados, ¿verdad?, que conectan a grupo económico, a consorcio, con la plana política del Frente Amplio y del Partido Comunista, porque como no hablan, ¿verdad?, como hay una oposición muy fuerte, ¿cierto?, entre los grupos económicos y Apruebo Dignidad, necesitan un puente de plata, pues, y ese puente de plata literalmente es de plata, pues, lo pone la persona que tiene que pagarle para eso de la empresa, que es Salaquet en este caso, pero que han sido las oficinas de lobby durante mucho tiempo. Además, usted no se pierda, Julio César. Hay oficinas de lobby muy conectadas con el Frente Amplio. Por ejemplo, Gonzalo Winter, que ahora acaba de fallecer su abuelo, que fue un jurista muy destacado, don Alfredo Echeverry. La hija de Alfredo Echeverry
la señora Echeverry tiene una empresa de comunicaciones de lobby que se llama Echeverry Keller, y es socia de Nicole Keller, que es la hija del Keller, que fue el gerente general de Colbún durante mucho tiempo. Y ese es Gonzalo Winter, el hijo de esa señora, de la dueña de oficina de lobby. ¿Comprende? Y claro, eso no mancha a Gonzalo Winter, no es que él sea vocero del lobby, pero te muestra la lógica en la cual funciona Chile. Y esto en derecha e izquierda. ¿Comprende? Renato, ¿y Salaquet? Esta figura, ¿quién es Salaquet? Porque uno lo concebía como un político UDI, ¿no es cierto? Alcalde, parlamentario, conectado, buen candidato era siempre daba la pelea cuando iba a las elecciones, tristemente famoso por el de Kramer, y de pronto se transforma en el anfitrión, en el dueño de casa de todo esto. Claro, este es un político bastante hábil, con muchos dotes comunicacionales, que en los años 90 emprende en el mundo de la representación de intereses y luego pasa a ser, usted se acuerda, candidato a alcalde de la Florida, y gana en la Florida contra todo pronóstico. ¿No? Y así conocemos a Pablo Salaquet, ¿no? Y en ese tiempo la Florida, estamos hablando para los auditores más jóvenes, esto no lo saben, pero la Florida antes se llamaba Locaña. Claro. Y todavía estaban, uno pasaba por ahí y uno veía vacas pastando, ¿verdad?, en Locaña. Y Salaquet es el último alcalde que le toca la urbanización de la última parte de la Florida, que es la Florida Sur, que podríamos llamar, que es Locaña Sur, ¿no? Y eso trajo una expansión inmobiliaria sin precedentes. Si la Florida pasó de ser un pueblito a ser lo que hoy día, pues, la principal comuna de Chile. Es la gran comuna dormitorio del país, ¿no? Y eso empieza con Salaquet. Entonces, él ahí, en ese momento, cuando él se hace alcalde de la Florida, conduce una expansión inmobiliaria que los grandes grupos económicos nacionales ven con muy buenos ojos. Un alcalde gestor, constructor de vivienda y de carretera. Entonces, ahí él se gana el favor de algunos millonarios bien influyentes en su momento, sobre todo vinculados con la Cámara Chilena de la Construcción, que luego lo van aupando y lo llevan a su desafío mayor, que es la Municipalidad de Santiago. Y ahí se vuelve una figura nacional completamente conocida. Como usted recuerda, Stefan Kramer lo imita al punto de que lo hace pasar una vergüenza con Felipe Camiroaga, ¿verdad?, el año 2008, ¿cierto?, cuando todavía estaba Alcón y Camaleón, ¿cierto?, otro Chile. Y en ese momento Salaquet pierde la relevancia que tenía. Pero Salaquet fue un hombre muy influyente en la UDI, más comunicacional y popular, por lo que hizo en la Florida. Si todo lo que han cosechado en la Florida ahora, los actuales, lo empezó Salaquet con la urbanización de Locaña Sur. Claro. ¿Y después cómo llega a las oficinas de lobby o venía de las oficinas de lobby? No, él siempre tuvo esta dualidad. Salaquet siempre tuvo esta dualidad por la relación con Cristina Vitar. Aquí la persona que hay que investigar, la que tiene patrimonio de verdad, la que se ha ganado la plata haciendo esto, es Cristina Vitar, que es una mujer inteligentísima, ¿no?, que está casado con este muchacho de Obando Lavín, que ha sido toda la vida tercer hombre de la CSU de Andrónico Luxi, de los directorios y todo. Y ella es sobrina de Sergio Vitar, es peruana. Ella llega a Chile el año 94 y es contratada por el gobierno de Fray Ruiz Tagle como encargada comunicacional del tema de la PEC, cuando recién empieza la agenda Asia-Pacífico. Funda ella luego una empresa cuando sale del gobierno que se llama Captiva. Esa empresa Captiva se la vende a una transnacional del lobby que se llama Hillel Knowlton, que está en Park Avenue en Nueva York, con una oficina enorme. Es muy famosa, es la más famosa del mundo en las oficinas del lobby, y ahí pasa a ser Hillel Knowlton Captiva Chile, ¿no? Y ahí Cristina salta a la fama y entra a ser generalísima de Joaquín Lavín. ¿Te acuerdas? 2005. Claro. Y ahí ella se involucra con todo el tema de las platas políticas, ve el financiamiento político, se conecta con el asunto, ¿verdad? Y termina fundando un movimiento que se llamaba Independientes en Red, con Cristóbal Belolio, ¿verdad?, y otro académico, y ellos trataron de armar una especie de Bópoli, antes de Bópoli, cuando la derecha solo tenía RN y a la UDI. Cristina Vitar trató de armar una especie de Bópoli y no le resultó. Entonces ella termina siendo jefa de campaña de Lavín de nuevo, el 2009, en la senatorial que pierde Lavín en Viña, con Pancho Chaguán. Y ahí está vinculada ya con el caso Plata directamente, porque ahí hay millones y millones y millones que Lavín metió para tratar de ganar a Chaguán. Y después se acaba Independiente en Red, ¿verdad?, y ella se reconecta con la derecha más profunda a través de la UDI. Pero ella al principio trató de jugar por la derecha liberal.
Es una mujer muy influyente, Julio César. A mí me sorprende lo poco que se habla de ella. Porque se habla mucho de Enrique Correa, se habla mucho de Tironi, pero de Cristina Vitar se habla súper poco. Y los vínculos siempre fueron de Salaquet con Cristina Vitar. Tuvieron esta empresa, ¿no? Claro, Captiva, ¿no? Captiva, Huérfanos, claro. 8 y tanto. Claro, y se van después porque Pablo se va a la opción de la Florida, que al principio, acuérdese usted que iba a hacer un saludo a la bandera de Pablo en la Florida, po. Si el triunfo de Pablo Salaquet fue una sorpresa, porque fue una gran campaña, po. La primera gran campaña comunicacional en esa comuna. Y que venía con toda esta capacidad. Claro, po. Un profesional, po. Claro. Sí, un profesional de eso, po. Por eso el daño que le hizo Kramer a él le duele tanto, porque le mató al personaje, po. Le mató al personaje, entonces nunca pudo ser ministro de Piñera, que es lo que trató varias veces de ser. Piñera siempre le dijo que no. Y de ahí para adelante empezó como a mutar en esto que es ahora, un gestor de intereses privados. ¿Y cómo vuelve? Porque la última vez que supimos de él, me dio una entrevista súper buena, tenía una empresa de zapatos. Sí, no, yo creo que a él lo contactan del mundo privado, de las corporaciones grandes, de los grupos económicos, para que haga de puentes el gobierno. Yo creo que eso es. Entonces aquí la pregunta política es ¿por qué el gobierno no puede dialogar directamente con los grandes empresarios? ¿En qué topan? ¿No? Porque tiene que venir este tercer agente a jugar el rol. Y es muy parecido, si usted lo piensa, obviamente con otras dimensiones y otros personajes, ¿verdad?, a lo que tuvo que hacer el mundo del lobby en los 90 entre los socialistas renovados con la gran empresa. Y ahí está Oscar Guillermo Garretón, por ejemplo. Que pasa el presidente de Llanza, nada menos, el mismo muchacho que andaba en Peñasol y Dalagante expropiando los campos y tirándole a los campesinos los campos, pasó a ser presidente de Llanza en 20 años, o sea, es absurdo. ¿Se da cuenta? Y esta reconexión de Salaquet, sí, ¿puede hacer pensar que hay otro Salaquet? Exacto, esa es la buena pregunta. ¿Por qué? Porque en la ley del lobby, el que se mueve solo como un electrón libre tiene cierta libertad, porque en cambio Acerta o Imaginación quedan registrados con Imaginación y Acerta, y es muy fácil para investigación de Bio Bio o para CIPER Chile, ¿verdad?, encontrar en la audiencia Acerta e Imaginación, ¿comprende? En cambio el lobista solo te dice, hoy te invito a comer a mi casa y soy un buen solo, nomás. ¿Por qué Salaquet va a estar haciendo un negocio ahí? Y si la prensa no hace la pega, no nos enteramos nunca, po. Y quizás cuántas reuniones había, Julio César, en el gobierno de Piñera, usted se acuerda de que se legitimó incluso esto, po, de que los ministros recibían gente, se acuerda que hubo comisiones después de eso. El propio presidente Boric trabajó en una comisión completamente parainstitucional sobre la niñez que no terminó mucho en nada y que se juntaban a hablar cosas nomás, po. Y venían entes privados, entes públicos. Mucho se habla acá, y me gustaría que tocara este tema, Renato, porque tú también participaste en política, fuiste diputado y también fuiste del Frente Amplio. Mucho se habla acá, el razonamiento de la gente es sencillo. Entienden que esto siempre ha ocurrido y entienden que siempre, ¿no es cierto?, se ha conectado los intereses privados con la gente que toma decisiones. Pero también la gente razona y dice, pero venía un gobierno a ser diferente, a hacerlo distinto, condenaba estas prácticas. Entonces, al parecer, lo que más le molesta a la gente, ¿no es cierto?, es una suerte de haber pontificado tanto sobre algo y al final terminar haciendo más de lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, por eso yo estoy afuera. Absolutamente. Porque uno se sube a la máquina y la máquina tiene su lógica, ¿no? Y hay un circuito extrainstitucional del poder que te va a arrastrar para allá, ¿verdad? Y si no quieres jugar ese juego, pum, para afuera. Yo creo que la política chilena se juega en eso, en que hay un circuito extrainstitucional que está demasiado legitimado en la élite, muy deslegitimado hacia el pueblo, y por ende el espacio formal de decisiones es simplemente una especie de puesta en escena. Yo a veces veo las comisiones de los diputados, hay cosas que me interesa ver, y son puestas en escena. No trabajan el artículo de la ley, ¿me entienden? No hacen la pega de alfarero de la ley, que es el diputado.
No, son comentaristas, son opinólogos. A mí eso me sorprende mucho, Julio, que uno prende la tele de mañana a noche, digamos, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana, y hay políticos opinando sobre la realidad, opinando. Pero ¿cómo si los políticos tienen que hacer las leyes para que la realidad vaya acomodando? Claro, po. No, resulta que están entregados a la realidad, por ende voy de comentarista al matinal, voy de comentarista sin filtro, voy de comentarista al live de no sé qué. Es bien insólito, porque la política no es para eso. La política no son opinólogos con poder, ¿comprende? Son otra cosa. Entonces, tantos opinólogos que hay dentro de la política y tan poca gente dispuesta a hacer buenas leyes, a trabajar en silencio, ¿verdad? Lo que hay que hacer. Entonces, la ley del lobby es lo que es, el resultado de eso, y así por delante. Usted que condujo Gran Hermano, me imagino que ya se dio cuenta que la ganadora de Gran Hermano puede ser diputada. Y yo le pregunto, ¿sí? ¿Está bien ganar Gran Hermano y pasar a la Cámara de Diputados? Es raro igual, ¿o no? Digamos, en el manual, ¿cierto?, de la ilustración de cómo funcionan las cosas políticas, a mí me tocó competir con la diputada Marisela Santibáñez, y yo nunca pude debatir con ella nada sobre las leyes ni nada, porque era otro deporte, ¿comprende? Entonces, si la política dejó de ser la confección de leyes razonables para modificar la realidad, para hacer más razonable la sociedad, y en cambio políticos que opinan sobre lo mal que están las cosas, bueno, ¿qué podemos esperar? Renato, y hoy día, ¿en qué pie está el tema del lobby? ¿Quiénes son los grandes lobistas de Chile? ¿En qué oficinas se encuentran? Bueno, tradicionalmente hay 4 grandes firmas. La más importante es Imaginación Consultores, que es la más influyente. Las demás son un poco una copia de Imaginación Consultores. Imaginación es presidida por Enrique Correa Ríos, ¿verdad? Fundador del MAPU, exdemócrata cristiano, ministro del presidente Elwin. Luego viene Cristina Vitar con la CERTA, donde está Camilo Férez, por ejemplo, donde estaba antes Gonzalo Cordero, el que es UBI, él vendió su participación ahí. Después están las Velasco, ¿cierto?, que se mueven en el mundo más concertación. Marilu Velasco fue jefa de prensa del presidente Elwin en La Moneda, del 90 al 94. Y la otra, Velasco, la hermana, estuvo casada con Fernando Paulsen. Son gente muy influyente. La cuarta oficina diría que es Tironi, cuyo cerebro obviamente es Eugenio Tironi, pero que el corazón de esa empresa es Ascanio Cavallo, que es un hombre muy, muy inteligente. Esas son las 4, yo diría que sería la torta grande. Después vienen las más chicas, ¿no? Que uno podría decir, ahí está la mamá de Winter, ¿cierto?, Echeverry Keller. Ahí está Correa hijo, Carlos, ¿cierto?, que hijo de Enrique. Y ahí la cosa se va separando, porque también hay que meter a los estudios jurídicos que hace el lobby, ¿cierto?, que esa es otra historia, que también sería una parte de la torta. Y después, ¿cierto?, están los lobistas solos, como Salaquet, como Chausson, ¿verdad?, antes, que funcionan en la parada de yo te hago el contacto, yo te junto, yo lo conozco, yo juego tenis con él, el lunes lo veo, el domingo lo veo, tenemos el niño en el colegio, qué sé yo, la reunión. Entonces hay un circuito, ¿verdad?, donde el capital social se reconduce hacia la institución, ¿no? Pero las empresas grandes son esas que te digo, esas 4, que se han hecho multimillonarias. Bueno, mi querido Renato, como siempre, un agrado gigante conversar contigo, pues. Muchas gracias, Julio, un gran abrazo. Un gran abrazo, que estés muy bien. Que no se pierda, Julio César. Gracias, Renato. Un abrazo. Que estés muy bien.